Hola, cordial saludo, mi nombre es Angélica Contreras y el día de hoy vamos a realizar una presentación donde explicaremos el análisis del caso del río Atrato a partir de la sentencia T622 del 2016 desde la perspectiva de la justicia ambiental. Cabe recalcar que este caso es muy importante porque marca un cambio en la forma en que entendemos la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Eh, Esta presentación la hacemos en base a la fase 3, análisis desde la justicia ambiental, y está presentado por mis compañeros Caret Miser Ríos, Giselle Zapata, Wilder Salas y el nombre de mi persona, Angélica Contreras. Listo, ahora sí, tenemos como primero la presentación del caso, contexto territorial y actores involucrados. Bueno, el río Atrato, empecemos diciendo que el río Atrato está ubicado en el departamento del Chocó y ha sido gravemente afectado por la minería ilegal, lo que ha generado la contaminación y afectaciones en las comunidades afrodescendientes e indígenas que dependen de él. Estas comunidades no solo utilizan el río como recurso, sino que tienen una relación cultural, espiritual y muy fuerte con este territorio. Los principales actores involucrados dentro de este caso, tenemos las comunidades afrodescendientes e indígenas que viven cerca del río, tenemos el Estado colombiano y las empresas y grupos ilegales, en este caso la minería ilegal. Listo. Tenemos como segundo fundamento constitucional y jurídico del fallo. Bueno, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T622 del 2016, reconoció el río Atrato como sujeto de derechos. Esto significa que el río tiene derecho a ser protegido, conservado y restaurado, y el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos. La Corte Constitucional tomó la decisión basándose en el derecho a un ambiente sano, el derecho a la vida, la protección de la diversidad cultural, la dignidad humana, pero además de esto apoyó la idea de que la naturaleza no sirve al ser humano, sino que también tiene valor propio. Como tercero, tenemos los enfoques filosóficos presentes. En este caso tenemos el biocentrismo, ecocentrismo y la justicia ecológica. Este fallo se evidencia en varios factores importantes. El biocentrismo, reconoce que todos los seres vivos tienen valor propio. El ecocentrismo se basa más que todo en proteger el ecosistema como tal, todo el ecosistema completo. Y la justicia ecológica nos habla un poco de lo que es el equilibrio humano y la naturaleza. Y nos dice que el río tiene derecho a ser protegido, conservado, y que es obligación garantizar cada uno de estos derechos. Así como se tienen derechos humanos, también se tienen derechos ambientales. Y la sentencia T62 reconoció al río Atrato como un sujeto de derecho. A continuación, les vamos a hablar un poco acerca del papel de los pueblos étnicos en la defensa de ríos. Bueno, las comunidades afrodescendientes e indígenas mantienen una relación cultural, espiritual, económica con el río Atrato. Su reconocimiento como guardianes favorece su participación en la protección del territorio y permite integrar saberes ancestrales en la justicia ambiental. El papel de los pueblos étnicos en la defensa del río y las comunidades étnicas fueron claves porque denunciaron la contaminación, mostraron su relación cultural y espiritual con el río y al mismo tiempo propusieron soluciones. Bueno, en cuanto a las implicaciones ambientales, sociales y culturales, este fallo generó varios impactos, entre ellos la protección del ecosistema, defensa de los derechos de comunidades, restauración ambiental del río, mayor conciencia ecológica. Además, incluyó factores ambientales, sociales y culturales, entre ellos la protección del río frente a la minería ilegal, la mejora en la calidad de vida y reconocimiento de saberes ancestrales. Bueno, también vamos a hablar un poco acerca de las tensiones con el enfoque antropocéntrico.
Este enfoque dice que la naturaleza existe para servir al ser humano. A pesar de los avances, que existen, siguen habiendo tensiones entre la explotación económica y la protección del medio ambiente, especialmente por la minería ilegal. Esto demuestra que aún hay dificultades en la implementación del fallo, lo que representa un desafío para lograr la justicia ambiental efectiva. Entre el enfoque antropocéntrico, que dice que la naturaleza existe para servir al ser humano, pero el problema abarca en que el enfoque permite la explotación económica, también maneja lo que es la minería ilegal como principal conflicto y la justicia y la explotación excesiva. Además, no considera los daños a largo plazo. Esta explotación económica demuestra que aún hay dificultades en la que la implementación del fallo representa desafíos que debemos lograr y sacar a flote para generar y lograr una justicia ambiental efectiva. A continuación los dejo con mi compañera Gisette. Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Giselle Zapata Vargas, estudiante unadista del curso Derechos de la Naturaleza. En el día de hoy les expondré el punto número 7 y el punto número 8. Empiezo con el número 7, concepto de justicia ambiental aplicado. La justicia ambiental en este caso se refleja en la búsqueda de equidad frente a los daños ambientales. Las comunidades del río Atrato han sufrido durante años las consecuencias de la contaminación sin haber sido responsables de causarla. Por ello, reconoce esta desigualdad y busca corregirla, protegiendo tanto al río como a las poblaciones vulnerables que dependen de él. De esta manera, se intenta garantizar que los impactos negativos no recaigan injustamente sobre quienes tienen menos recursos para enfrentarlos. Un clave ejemplo sería, las comunidades del Atrato sufrían más la contaminación, aunque no eran las responsables. El fallo busca corregir esa injusticia. Continúo con el punto número 8, valoración crítica del caso. Este caso es considerado un avance importante porque reconoce derechos a la naturaleza y visibiliza a comunidades históricamente marginadas, dándole un papel clave en la defensa de su territorio. Sin embargo, también presenta desafíos significativos como la falta de implementación efectiva de las medidas ordenadas y la persistencia de la minería ilegal, que continúa afectando al río. En conclusión, aunque el fallo es un logro importante en términos legales y simbólicos, todavía existen dificultades en su aplicación práctica, lo que limita su impacto real. En este caso es muy importante, pero también tiene retos aciertos. Reconoce derechos a la naturaleza, da voz a comunidades olvidadas, dificultades serían la falta de cumplimiento efectivo, presencia continua de minería ilegal y la opinión es un gran avance en teoría, pero en la práctica todavía falta mucho por hacer. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wilder Salas, estudiante de Administración Pública. En este caso estamos viendo los derechos de la naturaleza y específicamente en la parte de la sentencia T622 del 2016 acerca del reconocimiento del río Atrato como sujeto de derechos. Bueno, en esta intervención, una de las cosas principales que me gustaría exponer es el avance significativo del derecho ambiental en Colombia. Es decir, a reconocer el río Atrato como un sujeto. Es muy importante, es algo muy dispendioso para los derechos de la naturaleza, puesto que se ponen unos precedentes importantes que van a hacer que estos ecosistemas, estos lugares naturales tengan derechos y puedan cuidarse. También es importante porque las comunidades que están ahí con ellos también van a ser muy visibilizadas y van a tener una acogida en cuanto al ecosistema, puesto que ellos viven
en esos lugares y van a proteger esos ecosistemas. Una de las cosas también importantes que hay que resaltar es los aciertos que ha tenido, los aciertos que han habido acerca de reconocer derechos de la naturaleza. Y uno de los aportes innovadores de este fallo es ese. Por eso rompe con las tradiciones antropocéntricas, donde la naturaleza era vista como solo un recurso del ser humano, como un objeto. Pero con este fallo, ahora la naturaleza no solamente ya no es vista como un objeto, sino que por las normas y las leyes tiene que ser vista como un sujeto. También da voz a comunidades olvidadas este fallo. Como lo decía al comienzo, este fallo es importante porque visibiliza a esas comunidades que históricamente habían sido olvidadas y que este fallo hace que estas comunidades cumplan un papel fundamental, ¿sí? No solamente los afrodescendientes, sino también todo lo que son los indígenas. También hay dificultades, falta de cumplimiento efectivo. Siempre todas las cosas no son perfectas. A pesar de su importancia, la implementación ha sido un poco limitada. Y se puede decir que ha tenido debilidades de capacidad institucional para ejecutar órdenes. También falta de coordinación, insuficiencia de recursos. Han sido muchas cosas que evidencian estas situaciones. También presencia continua de minería ilegal ha sido uno de los problemas increíbles que ha tenido esto. Pues digo increíble porque eso entre cada día que pasa ha sido más, se ha ido prolongando, se ha ido creciendo todas estas cosas. Y eso ha hecho que no solamente haya tenido logros, sino que también haya tenido situaciones de retos, porque es un reto poder acabar con esta minería ilegal que daña la naturaleza, no solamente la naturaleza, sino que también los que viven en esos lugares son afectados por esta situación bastante difícil. También en la diapositiva número 10, acabé de pasar la 9, en la 10, está la proyección territorial del precedente de esta sentencia. Porque este fallo marca un punto de inflexión en esos derechos ambientales en Colombia. Y es importante entender que esto marca unos precedentes para otros casos en Colombia. No solamente en el río Atrato, sino también tenemos que mirarlo en la parte de páramos, selvas, etcétera, etcétera. Entonces, antes predominaba el enfoque antropocéntrico, donde la naturaleza se protegía solo como en función del ser humano, pero con este fallo se abre paso al enfoque biocéntrico y ecocéntrico, reconociendo valor propio y de los ecosistemas. Esto permite que las comunidades, no solamente las comunidades, sino también los jueces, las leyes, reconozcan si en caso hayan hecho daño, como las minerías ilegales que en este momento están, se pueda, en ese fundamento de ese reconocimiento, se pueda, digámoslo así, de esta manera, reconocer esos daños ambientales como violaciones de derechos. Por eso, fortalecer los derechos de la naturaleza son importantes. Son importantes y la sentencia reconoce al río como un sujeto de derecho. Y esto hace que entonces las leyes, no solamente las leyes, sino también la parte de las personas que viven en esos lugares, y pienso que todos los colombianos podamos proteger estos ecosistemas, la naturaleza en sí, los ríos, páramos, no solamente proteger, sino también conservar lo que está, porque no podemos permitir que se acabe.
Y en lo que ya está dañado, también se necesita en ese reconocimiento restaurar. Necesitamos restaurar. Por eso la influencia en la política ambiental, ese reconocimiento influye mucho en esta política. La sentencia no se queda en algo simbólico, sino que también tiene efectos concretos en la formulación de políticas públicas. En otras palabras, así sencilla, es que obliga al Estado a diseñar planes, acciones para recuperar el río. También nosotros encontramos los modelos para otros países. Esto es algo increíble y bueno, Colombia pues queda ahí con esa medalla, digámoslo así, porque esta sentencia también ha inspirado a otros países, a otras sentencias en otros países, ejemplo, en el caso de Ecuador, en el caso de Nueva Zelanda, aún en el caso de India. Sí, es muy importante que esta sentencia ha hecho un modelo para que otros países también puedan ejercerlo. También es importante entender que nosotros como seres humanos pensantes tenemos que pensar que la naturaleza tiene que permanecer por lo que el hombre o el ser humano esté en esta tierra. Por lo tanto, se necesita que nosotros tengamos un pensamiento del cuidado, no solo que sean porque son leyes, no solo por eso, porque hayan leyes, porque hay una sentencia, no. Yo creo que es algo humano en la conservación en el planeta que vivimos para poder vivir juntos y poder disfrutar tanto nosotros la naturaleza como la naturaleza de nosotros. Esta es mi participación.